Puedo contar una cosa divertida. Puedes contar lo que quieras. Ella hacía un montón de proselitismo en esa cosa religiosa, ¿eh? Y a mí se empeñó en llevarme a unos ejercicios espirituales. Que me llevaste a unos... ¿En serio? Yo me acuerdo el primer viaje que hice a China, dije, no, para España yo no quiero esto. O sea, porque yo... Sí, pero nos hiciste una charla ahí con Mao que no te fastidies. En tu casa, me acuerdo perfectamente. Entonces había una parte que explicaba lo que era la regla en las mujeres. Y venía una nota diciendo, sepan los que están estudiando este libro que hasta las mujeres más honestas tienen la regla. Todos los abogados que participamos en el Tribunal de Orden Público decidimos demostrar que es un tribunal absolutamente ilegal y decidimos ir allí a defender nuestros clientes en silencio. Sí, sí. No, fíjate que además que era tema gordo porque... O sea, que entrabais en sala y estabais callados. Sí, y nos iban expulsando. Nos iban expulsando a todos los abogados que... Y luego nos hicieron un expediente, nos echaron también totalmente. Se jugaron su libertad afiliándose a partidos políticos ilegales para conseguir que hoy todos tengamos libertad de expresión o de reunión. Podían detenerte y encarcelarte sin ningún tipo de derecho como los que conocemos hoy en día. Yo no conocía el estado de excepción de 1969. La historia negra de nuestro país ha de ser contada, como la misteriosa muerte de su amigo Enrique Ruano cuando estaba bajo arresto policial. Afiliación a partidos políticos ilegales. Un estado de excepción, que también conocemos a lo mejor algo similar a lo que pasó en pandemia quizá, pero muy distinto porque lo declara evidentemente el franquismo. Un año universitario que estaba en plena ebullición y dos personajes que son Lola González y su amigo Enrique Ruano. Bueno, ¿quién es Enrique Ruano, chicas? ¿Qué ocurre con Enrique Ruano? Bueno, Enrique Ruano era de una familia de clase media acomodada que vivía pues, en el barrio de, prácticamente en Madrid, en el centro de Madrid. Lola procedía de una familia de León y Zamora, que es también de clase media acomodada, y estaban, como muchos de nosotros, pues, en grupos ilegales, ¿no? O sea, en ese momento nosotros pensábamos que había que hacer la lucha contra la dictadura, la clase obrera y la clase estudiante. Los estudiantes, si quieres, que teníamos conciencia de que éramos pequeños burgueses, porque procedíamos de familias acomodadas y queríamos cambiar la sociedad, pero la lucha fundamental entendíamos que la tenía también la clase trabajadora, la gente de comisiones obreras. En aquel momento en Madrid había un documento que era sobre las torturas, porque en aquel momento torturaban en la Puerta del Sol, lo que hoy es la residencia de la Comunidad de Madrid, lo que eran los calabozos, pues había un documento que decían que torturaba y era verdad. Y ese documento había impresionado mucho a los estudiantes, las torturas que había. Quizá la diferencia que teníamos la gente del Partido Comunista es que nosotros lo de las torturas lo sabíamos absolutamente, porque todo el mundo del Partido Comunista que había pasado por la comisaría de... vamos, por la Brigada Político-Social había sido torturado. Yo tengo una relación maravillosa con un abogado, que es Manolo López, que este es un hombre que estuvo mucho tiempo en la cárcel. Él tiene un libro precioso, preciosísimo, creo que se llama A las 12 en la Plaza de la Cebada, creo que se llama. Entonces, es un libro precioso en el que él cuenta la experiencia de la tortura, ¿no? El terror de la tortura, ¿no? Pues claro, todo el mundo, el ambiente que hay en el Partido Comunista es que si te detienen, lo que tienes que hacer es no delatar a nadie. Tienes que ser capaz de aguantar, ¿no? Entonces yo eso lo vivía. Cada vez que detenían a alguien te contaba las barbaridades que le habían hecho, ¿no? A veces la gente podía aguantar y otras no. Muchas veces la gente aguantaba y no decía nada, y a veces que la gente sí hablaba cantaba de otros compañeros y tal. Es decir, que esa imagen de la tortura es tremenda. O sea, estamos hablando de Enrique Ruano porque estamos cogiendo uno de los tantos ejemplos que sufrían bueno, represión, tortura por llevar simplemente unas octavillas en ese momento, claro, obviamente ilegales porque eran el patrocinio de ciertos partidos o de ciertos movimientos. ¿Qué le ocurre a Enrique Ruano? ¿Por qué llama tanto la atención? Ellos eran del Frente del Felipe, que se llamaba, y ellos estaban repartiendo octavillas, convocando una huelga de la construcción, que no la hacía únicamente el Frente, me imagino que participaría pues, la gente de comisiones obreras en aquel momento. En Madrid había muchísima industria, prácticamente toda la carretera que va a Toledo pues estaba Estándar, estaba Pegaso, estaba Marconi. Bueno, y estaban repartiendo octavillas cuando les detiene la policía. A Lola, a Enrique Ruano
y que entonces ellos eran compañeros, eran novios, y les llevaron a la Puerta del Sol, a los calabozos de la Puerta del Sol. Aquello era para todos los que estábamos trabajando, luchando contra la dictadura, aquello era terrorífico. Mal síntoma, sí. Sí, un síntoma fatal porque les tuvieron 3 días, estaba su madre y su hermana esperándole cuando le sacaron. ¿Por qué le sacaron? Bueno, ellos vieron unas llaves que las llevaba mi cuñada, de la que luego fue mi cuñada Lola González Ruiz, porque tenía unas llaves de un piso en que parece ser que había unos chicos allí que venían de fuera y estaban allí en ese piso. Entonces le llevaron con las llaves de ese piso y también al centro de Madrid, prácticamente a la calle Príncipe de Vergara. Entonces General Mola se llamaba esa calle. Y en el piso, pues no sabemos lo que pasó. Lo que sí que se sabe años posterior es que efectivamente pues le debieron de disparar, porque luego en la autopsia de años posterior apareció que tenía una de las espaldas, había un inicio de que había habido una bala. Bueno, y apareció muerto. Y esa noche, cuando iba hacia mi casa, me enteré por la radio que Enrique Ruano se había tirado, cosa que es lo que dijo el régimen en aquel momento, no que la habían tirado y que la habían matado. Y bueno, pues al día siguiente apareció en un diario muy importante de la ciudad de Madrid, de ámbito nacional, apareció con un fragmento de un diario que habían cogido de la casa de Enrique Ruano. Cuando la policía llegaba a buscarnos, y yo eso lo he experimentado en mi casa a través de las detenciones de mi hermano Javier, pues la policía se llevaba todo lo que le parecía y le sonaba a la Brigada Político-Social que era ilegal. Pues no sé, libros de Taylor de Chardin, un teólogo muy importante, o sea, cosas alucinantes, ¿no? Y entre otras cosas, de la casa de Enrique Ruano, pues cogieron un diario, bueno, en que había unas notas que Enrique había tomado de un contacto que tenía con un psicólogo de entonces muy conocido, que era Castilla del Pino, y bueno, pues el diario sacó las notas personales que le habían cogido ese diario, como para decir que Enrique no era una persona tranquila, pacífica, sino que tenía algunos problemas sentimentales, etc. Y que él había sido el que se había tirado, se había suicidado. Bueno, eso era absolutamente falso. Bueno, el entierro de Enrique Ruano fue alucinante porque hubo muchísimo movimiento en toda la ciudad de Madrid. En los que estuvimos allí, pues gritábamos que aquello había sido un asesinato, bueno, una situación de mucha tensión, y días después decretaron el estado de excepción. Y claro, cuando de pronto el estado de excepción lo que hace es que te pueden dejar en la comisaría el tiempo que quieras, ¿no? Vamos, en la comisaría, en la Dirección General de Seguridad. Los calabozos de abajo, claro, de la Puerta del Sol. Los calabozos, pues es muy preocupante, ¿no? Y yo esa es la sensación que tengo. Pero aquí lo que hubo fue detenciones masivas. Se detuvo a muchísimos profesores, a Gregorio Peces Barba, a Óscar Alfaga, al que luego fue primer presidente de las Cortes, bueno, y les desterraron. A unos les llevaron a Canarias como destierro, les sacaron de sus ciudades. Bueno, y hubo un movimiento muy importante universitario y no universitario. Entonces fue quizá el estado de excepción en donde no te dejaban, se quitaban todo tipo de posibilidades de que te podían detener sin ningún tipo de garantías, no ya tenerte los 72 horas en la comisaría, sino que te podían tener más. El habeas corpus ese ya daba igual, ¿no? Ya no había. Ni habeas ni habeas. No había entonces habeas corpus. No había habeas corpus, pero ahora ya te podían detener y tal. Bueno, fue un estado de excepción muy grave en España y con muchísimas repercusiones. ¿Recordáis dónde os pilló a vosotras, Manuela? ¿Dónde te pilló a ti este estado de excepción del ya, 69? yo la verdad es que estoy en Barcelona hasta, digamos, finales de diciembre del 68, porque como a mi marido le habían echado por lo mismo que a mí me echan y yo acabo en Valencia, a Eduardo le echan de la Facultad de Arquitectura y le permiten continuar la arquitectura en otra universidad. Y al final consiguió Barcelona. Entonces yo, que ya había acabado la carrera, pues me fui a trabajar allí a Barcelona. Y entonces pues estuvimos viviendo en Barcelona hasta finales del 68. Yo llegué aquí a primeros del 69 y está el estado de excepción, claro. Y entonces pues es lo que dice Paquita. ¿Cómo lo vive en ese momento la sociedad? O sea, la gente que dice... Pues la gente le da igual, la gente que está en su casa le da igual. Claro, porque no le afectaba. Primero, no salía casi nada en los periódicos. Es que no, en los periódicos no salió nada. El periódico lo que salió fue el asesinato de Enrique Ruano, como que él fue el que se le ocasionó su muerte, ¿no? Y luego no salía casi no salía nada, más, no salió nada. Que estaban mandados los catedráticos fuera del territorio de Madrid, ni nada, no salió nada. No salía que había tanta gente detenida, o sea, la gente nada.
lo que lo vivían eran los que estaban en contra. Y yo quiero recordar, Paquita, no sé si es de ese tiempo, cuando nosotros los abogados decidimos hacer ese plante en el Tribunal de Orden Público. Prácticamente fue... Bueno, en estado de excepción no lo pudimos hacer, porque pero fue posteriormente. Porque el estado de excepción acabó en primavera, ¿no? Sí, bueno, esta excepción duró desde el 20 de diciembre, que fue el asesinato de Enrique Ruano, en el 68. hasta junio, sí, que fue cuando los catedráticos que habían expulsado de su cátedra aquí en Madrid... sí, nosotros la huelga ante el Tribunal de Orden Público fue prácticamente un poco después. Un poquito después, y fue una huelga muy bonita, porque decidimos no hablar. Huelga de orden público, ¿sí? Sí, el tribunal era el Tribunal de Orden Público. En ese tribunal se juzgaba a todas las personas que habían sido detenidas y eran acusadas por asociación ilícita, por propaganda ilegal, bueno, pues por los delitos políticos típicos que significaban una dictadura la imposibilidad de tener ninguna participación social de esas características, ¿no? Entonces siempre los defendíamos, pues los abogados, que éramos abogados laboralistas, pero también defendíamos a gente del Tribunal de Orden Público. Mira, en ese estado de excepción fue muy curioso porque yo defendí muchísimo ante el Tribunal de Orden Público y en ese estado de excepción del 69, pues a muchos de los que luego han ocupado cargos políticos importantes, porque es que hubo una caída, diríamos, como lo llamábamos, una caída muy importante en ese estado de excepción. Pero claro, el Tribunal de Orden Público era un tribunal absolutamente represor, o sea, estaba... Claro, aplicaba las leyes que había, y como las leyes eran que si te repartías octavillas te podían caer un montón de años, si tenías una reunión ilegal, que eran todas, porque no más de 20 personas no podíamos estar juntas, y 20 personas, bueno, menos, porque cuando luego hubo la caída de comisiones obreras importante, estaban 10. O sea que es que asociación ilegal, reunión ilegal, manifestaciones, es que, en fin. Perdona que te corte, eso también era muy desigual. Porque había veces que miraban para otro lado. Totalmente. ¿Sabes? La policía... ¿En función de qué? En función de que pensaran que estaban reunidos más importantes de comisiones o de Partido Comunista. Yo creo que claro, era un momento en el que el régimen también valoraba un poco. Sí, valoraba decir, esto vamos a dejarlo. Si sabían si eran un poco de democracia cristiana, pues venga, vamos a dejarles. Pero si era el Partido Comunista, pues no. Había ahí una... Pero bueno, es lo que ella dice. Todo eso era ilegal, ¿no? Era ilegal todo. Pero, Paquita, hablando de lo de la huelga, que yo creo que eso es importante, porque todos los abogados que participamos en el Tribunal de Orden Público decidimos demostrar que es un tribunal absolutamente ilegal, y decidimos ir allí a defender nuestros clientes en silencio. Sí, sí. No, fíjate que además que era tema gordo porque... O sea, que entrabais en sala y estabais callados. Y nos iban expulsando. Nos iban expulsando a todos los abogados. Y luego nos hicieron un expediente, nos echaron también del cine. Y una pregunta, estáis mencionando que había como muchos partidos políticos ilegales. Claro, nosotras realmente conocemos como la mayor parte de nuestra historia política ha sido regida como por un bipartidismo que tenemos ahora a lo mejor un poco menos presente porque hay otros partidos, pero bueno, ¿cómo comunicabas? O sea, ¿cómo te podías interesar por un partido o por otro? Mira, era facilísimo. Había una persona de pronto que destacaba por algo. Es decir, yo me acuerdo en la universidad, a mí, ¿por qué me captan en la universidad? Exacto. Pues ya me captan pues porque ven que yo empiezo a trabajar en cosas de las mujeres. Yo había estado haciendo el servicio social y entonces me habían gustado mucho las de la sección femenina del SEU, que eran unas chicas, yo las recuerdo con mucho cariño, que decían, las universitarias tenéis que hacer cosas, tenéis que meteros en las organizaciones y tal. Yo me acuerdo que empecé a hacer encuestas y no sé qué. Entonces, pues la gente más de izquierda dice, uy, esa chica tiene muchos intereses. Entonces, pues ahí, hombre, pues vente a tomar un café y luego, pues a partir del café, pues ya está. Así se producían las captaciones. Mira, nosotros también en la universidad, yo a partir de quinto empecé a darme cuenta que lo que era una privilegiada, estaba en la universidad y hicimos un folleto, me acuerdo, un grupo de gente muy ligada a movimientos católicos progresistas, a la FECUM, y hicimos un libro que era La universidad al servicio de la sociedad, porque entendíamos que la universidad éramos unas privilegiadas, éramos pocas, pero eran pocos en general los universitarios. Date cuenta que había nada más que una universidad de Derecho en Madrid, que era la nuestra, la Complutense, ahora hay muchísimas. Pero entonces que todo el estudio que habíamos tenido teníamos que ponerlo al servicio de la sociedad. Y cuando acabé la universidad, digo, el curso de Derecho, en quinto me fui a hacer un curso a Trieste, a Derecho Laboral. Sí, aquí no había seguridad social y allí me acuerdo que tomé contacto con diferente gente. Entonces yo estaba muy ligada a lo que era la vanguardia obrera. Ella trabajaba todo ese terreno. Yo trabajaba ese terreno, como decía. Y puedo contar una cosa divertida. Puedes contar lo que quieras. Ella hacía un montón de proselitismo en esa cosa religiosa, ¿eh? Y a mí se empeñó en llevarme
a unos ejercicios espirituales, que me llevaste a unos... Seguro, ¿En serio? seguro, Sí. es que sí, sí. Bueno, a mí una parte... Claro, hay que ver también el contexto en ese momento en la Iglesia. Te cuenta que en Yo ese momento yo fui a el hacer Concilio unos- Vaticano II se hace de ese año, ¿no? Y el Papa Juan XXIII abre la Iglesia a un sector. Bueno, en pues la Paquita encíclica dice, Mater esta vez sí la Magistra, vuelvo a meter otra vez. Mater Magistra y la encíclica Pacem in Terris y tal. Entonces yo estaba muy ligada a Vanguardia Obrera. Entonces, Vanguardia Obrera se montaron el sindicato de la ST, que entró en comisiones obreras y trabajaba en comisiones obreras. Pero lo Entonces, importante, ella era mucho mejor que yo, era más buena, no sé, más conservadora, ¿no? eso sí, eso quiere decirlo ella, pero no era nada conservadora, ¿eh? Pero en fin, Sí, eso que lo dice ella con era maldad. más conservadora. Te digo, yo me fui a los ejercicios por no dejarla mal, ¿eh? Estuve ahí Bueno, ¿en qué hasta- consistían los ejercicios? Bueno, también espirituales date nos daban cuenta, unos rollos. date cuenta que también teníamos un sacerdote, porque había la iglesia, en la facultad había una iglesia, yo no sé si ahora eso existe, y No. había un capellán cura, que entonces era bastante progre, hay que Era reconocerlo. superprogre, Era sí. muy progre. Y luego se salió, ¿no? Se salió de cura, sí. Y entonces bueno, pues yo estaba muy ligada a Vanguardia Obrera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo un camino. Luego yo ya me metí en la ORT, porque en ST, en el año 70, pues montaron la ORT. O sea que la forma de captarte, claro, depende de muchos conceptos. Iban mutando también de un partido a otro, salvo el comunista. Tienes que ver un poco el contexto internacional de aquel momento. Date cuenta que en aquel momento está la confrontación entre China y la Unión Soviética, por un lado, está también la guerra de Vietnam. O sea, que es que tienes que ir viendo un poco el contexto internacional, que no tiene nada que ver con el de ahora. El de ahora también es otro que habría que ver. Pero el Partido Comunista tenía un espacio enorme. Enorme, En sí. ese momento no había Partido Socialista. No. Te quiero decir, cuando conocimos a un socialista nos quedamos Sí, todos en el sorprendidos. colegio de Pero tú abogados, eres socialista, algunos. ¿sabes? Era sorprendente. No había... Entonces, un poco el sentimiento de izquierdas lo abarcaba el Partido Comunista, que no éramos comunistas en el sentido literal de la palabra, ni Sí. mucho menos. Éramos antifranquistas de izquierdas, fundamentalmente Sí. todos, igual que vosotros, Sí, que sí, tampoco o sea, erais... nosotros estábamos en erais contra de la maoístas. dictadura. Claro. Sí, yo me acuerdo el primer viaje que hice a China, dije, no, para España yo no quiero esto. O sea, porque yo... Sí, pero nos diste una charla ahí con Mao que no te Bueno, fastidies. en tu casa, me Hombre, acuerdo en mi casa. perfectamente. Bueno, es que había mucha gente que era maoísta, taoísta, Bueno, es que date marxista, cuenta, maoísta, ya, taoísta. date cuenta que para decían eso. nosotros la Revolución China había jugado un papel muy importante, había sacado a muchísima gente del hambre, Mao, Hombre, por un eso- lado, eso- y eso había que eso- reconocerlo. Pero fíjate, yo creo que algo hay que decir. A mí me parece que la gran importancia que tiene el Partido Comunista Sí, era es que el- el Partido era Comunista el ejemplo, ¿no? había durante mucho tiempo apoyado la guerrilla urbana. Sí. Y en el 56, pues Carrillo, que entonces es el secretario del Partido Comunista, se da cuenta de que por ahí, por la violencia, no se va a conseguir nada en España. Y plantea una alternativa que es extraordinariamente importante, que es la reconciliación nacional. Claro. Bueno, el Partido Se llamaba Comunista así, Reconciliación Nacional. Sí. Era el más importante, diríamos, y el que efectivamente... Pero había otros grupos que en aquel momento nos parecía que no estábamos muy de acuerdo. No estábamos de acuerdo tampoco con que hubiera Pero la vosotros lucha erais un armada, poco- porque surgieron erais un algunos poco grupos. chinos, porque vosotros Era exactamente... erais un poco sí, porque no chinetes. estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo con el planteamiento que hacía el Partido Comunista. Me parecía Pero que era estábamos demasiado dentro, pero había muchos cuantista. grupos de estos de izquierdas, como era la Liga, como éramos nosotros, que no estábamos de acuerdo con la lucha armada, porque en aquel momento, desgraciadamente, surgen algunos grupos que sí Claro. que piensan que la forma que hay que Es la hacerlo es lucha a través armada. de la lucha armada. Nosotros nunca Quizá, estuvimos con la quizá lucha esa armada. fue la gran división. Sí, La gran sí. división fue que el Partido Comunista dio un giro impresionante en el 56 y dijo aquí, de lucha armada nos olvidamos. Hay que conquistar las instituciones. Esa era la Sí. tele. Bueno, y nosotros, por ejemplo, te digo, la ORT, hoy también parecido a la Liga, discrepábamos en aquel momento. Claro, a veces las discrepancias, ahora desde el tiempo, sí. tiempo lo ves que dices, bueno, las discrepancias no existían tales, eran también a veces, dependía de dónde, por qué te habías unido a eso, a través de grupos que te habían conquistado para que te metieras, pero no había tantas diferencias a lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros no estábamos de acuerdo con aquel momento con la idea del Partido Comunista. El Partido Comunista nosotros no queríamos defender a personas que hubieran hecho actos de violencia política, ¿no? Entonces yo me acuerdo de una reunión con vosotros en vuestro despacho en el que hablamos sobre las condenas a pena de muerte que van a hacer de los Grapo. Claro, esto fue ya en el año 75, o sea, en el año 75. Es que, claro, la dictadura, es muy difícil para vosotros, pero la dictadura en aquel momento nació con represión y murió el dictador Franco
con represión, porque hubo las últimas ejecuciones que se hicieron en el año 75, que ya... Y además, te quiero decir, en el País Vasco empieza a haber estados de excepción solamente del País Vasco, porque el País Vasco ya se está empezando a vivir, ya ETA tiene un poder importante y se está viviendo una situación de una tensión tremenda, ¿no? Pero yo creo que ahí... Lo que ella iba a explicar, que en ese momento yo creo que sí se ve claro la diferencia de los partidos. Nosotros teníamos una idea clarísima. La violencia era lo peor que podía suceder para dificultar el proceso de conciliación nacional en el que estábamos convencidos que había que ir y que se iba a ir a una huelga general, que era lo que se pensaba. Pero la gran diferencia nuestra es que defendimos de verdad. Yo tuve un caso muy importante luego cuando el caso de El Correo, que ha habido un libro que se está publicando sobre eso y tal, y a mí me pidieron que yo los defendiera. Yo dije directamente, era Eva Forés la acusada, y dije que no los iba a defender, y era amiga mía, Eva, ¿no? Es decir, que la postura del Partido Comunista fue muy dura respecto a que quedara muy claro que íbamos a censurar muchísimo cualquier acto de violencia que se hiciera en el país. Claro, yo siempre he estado en contra de la pena de muerte, ellos también, pero me parecía que había que abolir la pena de muerte, que es un horror, ¿eh? Y entonces nosotros, a pesar de que la ORT no estaba muy de acuerdo, dijimos que defendíamos a los chicos del FRAP. Yo, como abogada, pensé que les pedían pena de muerte y que tenía que defenderles. En este contexto que habláis de la reconciliación, ¿cómo surge esa reconciliación? Bueno, eso es una alternativa del Partido Comunista muy bonita, muy interesante, y entonces plantea la importancia que tienen las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura, para que a partir de ahí se empiecen a plantear los procesos de reinserción, partiendo de nuestra introducción en todas las instituciones. Claro, ¿qué era eso? Pues que nosotros estábamos en el Colegio de Abogados. Todos los colegios profesionales estaban llenos de personas que estaban ahora mismo en la izquierda, en el Partido Comunista, en el ORT o lo que sea. Se crearon los movimientos de las amas de casa. Que tuvo una que jugaron un papel muy importante las amas de casa, ¿eh? Porque las amas de casa procedían de señoras generalmente que no estaban en la vida política. Estaba, te quiero decir, en el ejército, que se crea la UMD. Es decir, era... Y en el mundo de la cultura, que jugó un papel importante también. ¿Y todo esto, recogéis todos los testimonios o reunís un miembro de cada uno en un sitio? Cada uno tiene su cosa. El Partido Comunista era muy grande y, digamos, cada uno... Nosotros estábamos, los abogados, teníamos la asociación de abogados, que éramos muchísimos. Al final de la dictadura... Bueno, muchísimos no, pero éramos bastantes. Bueno, mira, yo al final nosotros éramos una barbaridad, porque éramos 100 y pico en Madrid. Éramos muchísimos. Era ilegal, pero bueno, nos reuníamos y planteábamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esta protesta, vamos a ir a ver a estas personas, vamos a pedirles a estos la libertad, vamos a intentar que se haga una obra de teatro por aquí, cada uno... Bueno, y por ejemplo, las asociaciones jugaron un papel también importante, en ese caso las asociaciones vecinos. Y había algo que era, por lo menos para mí, importante, que teorizábamos lo que hacíamos. O sea, digo, yo trabajé mucho en barrios, ¿no? Y entonces teorizábamos, hicimos varios libros, o sea, Vallecas Nuestra, La Ventilla, cuando el barrio del Pilar no existía como existe ahora, ¿no? Entonces teorizábamos un poco lo que hacíamos, lo cual también era importante, porque no solamente era activismo, diríamos, sino también teorizar lo que hacíamos. Por ejemplo, nosotros teníamos una línea muy bonita que era contra los accidentes de trabajo. En aquel momento en la construcción no se cumplía medida de seguridad alguna, era escandaloso. Morían muchos obreros en la construcción. Entonces nosotros teníamos un movimiento muy importante y ¿qué hacíamos? Hablábamos con los inspectores, llamamos inspectores de trabajo. Entonces pues ahí nos encontramos con Barrio Nuevo, que entendió muy bien lo que hacíamos, entonces nos reuníamos coordinadores de los inspectores de trabajo, coordinadores de laboralistas. Aún siendo ilegal los partidos. Claro. Pero ellos entendían que, claro, que tenía un sentido. Hombre, y todos entendíamos más o menos que estábamos en el mismo, porque efectivamente había mucha gente. Es decir, éramos muchos. Nosotros, yo en ese momento, yo creo que yo estaba de subdelegada de curso y bueno, no sé, estábamos ahí muy metidas y entonces pues con los delegados y tal de todos los cursos en Derecho decidimos hacer en Navidad pues una cena de reconciliación un poco dentro de que nosotros ya estábamos, Cristina y yo, en el partido y nos interesaba eso. Yo me acuerdo que a mí me tocó, siempre me ha gustado mucho dibujar, hice las tarjetas y las tarjetas eran 3 angelitos ahí abrazados y uno era la FUDE, que era la Asociación del Partido, otro era la UED a la que se refería Paquita y la otra era la Defensa Universitaria, que eran los fachas. Bueno, la Defensa Universitaria, que algunos llevaban en el guante un armazón para cuando te pegaban. Es decir, que hicimos de los 3 angelitos. Ya te digo, la tarjeta es buenísima, yo creo que Cristina la tiene, es divertidísima. Bueno, y luego, pues efectivamente el menú pues era ensaladilla rusa, yo creo que eran huevos a la falange y al final tarta de la democracia. Y ahí estaba. Pues un menú perfecto, vamos, o sea, un menú completo. Había
había un ambiente muy divertido, sí, claro, porque entre otras cosas éramos muy jóvenes y lo pasábamos estupendamente. Bueno, y hubo alguna gente de la Falange que también estuvieron luego, se pasaron, ¿eh? O sea, hubo algunos... O sea, en el fondo el movimiento estudiantil fue de gente republicana o comunista o hijos de socialista, pero hubo y gente que procedíamos de movimientos católicos y algunos del... Sí, yo te digo, yo conocí a gente, a mujeres de la sección femenina que eran verdaderas feministas. Había que estar en ese momento, en ese contexto. En la universidad nos juntábamos, yo sabía que Cristina, Manola y algunas otras compañeras eran inquietas, entonces nos reuníamos, me acuerdo, en el tema de la mujer, a hacer como una especie de seminario sobre dos libros que entonces eran muy importantes, que era La mística de la feminidad, de Betty Friedan, y El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Nos reuníamos así como una especie de, en la facultad, en el hall de Derecho, pues a leer el libro y a comentarlo. Claro, eso os puede parecer a vosotros muy tonto, pero no era tan tonto, porque era ver cómo la mujer estábamos represaliadas totalmente y no contábamos nosotras mismas, ¿no? Ese seminario que teníamos, pues discutíamos dos libros, que ahora, claro, La mística de la feminidad, pues es una broma, no sé si me explico, sobre el tema de la mujer. No, pero el del segundo sexo daba mucho. Daba mucho. Pero fíjate, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que dice ella, era un libro que estaba dirigido fundamentalmente a los seminarios, a los curas, ¿no? Entonces había una parte que explicaba lo que era la regla de las mujeres. Y venía una nota diciendo, sepan los que están estudiando este libro que hasta las mujeres más honestas tienen la regla. Dices, madre mía. Me acuerdo que yo hacía una encuesta que les preguntaba, bueno, cuando acabéis la carrera, ¿qué vais a hacer? Porque aquí todas tenemos que trabajar. Lo que no puede ser es que la sociedad se emplee en nosotros en darnos una profesión y luego nosotros vayamos y no trabajamos, ¿sabes? Hay un libro muy interesante de Pilar Rivera, de la sección femenina, que precisamente hablaba de la reivindicación del trabajo a través de la sección femenina, ¿no? Era muy curioso, te voy a decir. Yo había muchas contradicciones en ella. Sí, bueno, claro. O sea, bueno, que solo la premisa, el punto de partida ya era fuerte. Que a veces nos creemos que las sociedades son mucho más lineales y ahora, si tuviéramos esa capacidad de dejar que eclosione la sociedad civil, nos daríamos cuenta de la enorme diversidad que tenemos en nuestra sociedad. Me gustaría recuperar también un personaje que hemos hablado vinculado a Enrique Ruano, que es Lola González. Lola González pasa precisamente 20 días en la cárcel de Ventas, no puede ir en ese momento al entierro de Ruano. Paca, tú la vas a ver esos días a la cárcel. ¿Cómo era la cárcel de Ventas? Yo conocía, bueno, cuando le detienen a Enrique Ruano, a Lola y a Bilio y a otro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pues a Lola la lleva, como muy bien has dicho, a la cárcel de Yeserías, a la cárcel de Ventas. La cárcel de Ventas incluso está mal, en Google figura que desapareció antes, no es verdad. La cárcel de Ventas estuvo hasta prácticamente el año 72. Yo fui a verla, pues hombre, la cárcel de Ventas habían estado la mayoría de las mujeres detenidas y era una cárcel en unas condiciones increíbles. Yo estoy viendo ahora la figura de Lola. Claro, nosotros hacíamos ese papel de abogados, en este caso yo era abogada, pero amiga de ella, de pasarles papelitos sin que te vieran los funcionarios, ¿no? Un papelito que era de que no te preocupes, estamos encima, Javier estaba también preocupado por esta historia. Me acuerdo perfectamente que le tiré el papel para que lo cogiera ella. Bueno, era una cárcel que es una pena. A mí me ha dado pena que tanto la cárcel de Ventas como la de Carabanchel, la de Ventas mucho antes, pues no se hayan mantenido como lugar de memoria, porque evidentemente hubo mucha gente que lo pasó muy mal en estas cárceles, en la cárcel de Ventas y por supuesto en la cárcel de Carabanchel, y hubiera sido bueno que hubiera quedado algo, ¿no? En el de Ventas no queda nada más que un jardincito que allí ha hecho la Asociación de Vecinos para mantenerla. El recuerdo con el nombre. Sí, y la de Carabanchel, pues y la luego verdad lo que queda es que de la sección abierta. Hay que recordar que, claro, ahora para vosotros es difícil, pero, por ejemplo, en los hombres, en la cárcel de Carabanchel había gente por el hecho de ser homosexual, que les detenía, o sea, porque era... y testigos de Jehová, por negarse a hacer el servicio militar. O sea, que no era únicamente estaban en Carabanchel por ideas políticas, sino también por razones de género o razones efectivamente de conciencia religiosa, ¿no? Hay una gran negación ahora en torno a la memoria histórica. Tú precisamente
Bueno, yo tuve la suerte que de tener la comisión de memoria histórica. Manola me encargase que montase la memoria histórica. Bueno, la suerte la tuve yo de tener a ella, ¿eh? ¿Por qué es importante reivindicar la memoria histórica? Hombre, yo creo aunque es evidente, pero para bueno, mí la verdad es que fue muy duro, Manola, porque la verdad es que lo de la memoria en este país no se ha aceptado. Yo cuando me encargaste de lo de la memoria en el año 2016, bueno, pues yo iba por la calle y había alguna persona que me decían, pero ¿por qué está usted reivindicando esto? ¿Qué horror? Esto no hay que reivindicarlo. O sea, fue de las veces más duras. Bueno, y sigue siéndolo, porque ahora hay gente que está negando las leyes de memoria que se han hecho. Bueno, a mí me parece que es muy importante recordar lo que ha pasado para que no vuelva a repetirse. Estamos hablando de una época, para mí, absolutamente muy negra de nuestra historia. Fue todavía más negra la de la generación anterior a nosotros, ¿no? Pero la nuestra pues fue una España negra, una España en que no se permitía el divorcio, una España en que no se permitía la libertad, que es lo peor, lo máximo que te puedes plantear, ¿no? La defensa, no puede haber libertad en democracia si no hay libertad, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que recordarlo. Hay que recordarlo no para porque si no puede volver a ocurrir. Pues me parecen unas palabras de cierre maravillosas. Muchísimas gracias, chicas. Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well,